No radio muchimbale ujunut an mayaka kusihil yok olkab ichilupet lumil Yucatán. Kolelop mejempalal yetel shipalal saklik utsikbalil unayob upakatop ukayob yeteluk ahlayobi much natsabaesh awuyesh. La No Radio Muchimbal es una naciente voz pública de algunas comunidades mayas de la península de Yucatán, donde mujeres, niños y jóvenes tienen un espacio para compartir su sueño, su mirada, su canto y su memoria. Acompáñanos a escuchar. ¡Y que viva la alegre rebeldía! Bienvenidos y bienvenidas a su programa de la No Radio, La Tormenta después de la Tormenta. En esta sección estaremos platicando sobre los daños que ocasionan los megaproyectos en nuestro territorio maya. Denunciaremos las injusticias que se cometen contra nuestro pueblo en nombre de un falso desarrollo, las leyes que lo justifican y lo legalizan. Seguiremos denunciando el daño ambiental que ha ocasionado la construcción del mal llamado Tren Maya y otros megaproyectos. Seguiremos denunciando las inmobiliarias que han hecho un gran negocio con el despojo de nuestras tierras que hemos heredado de nuestros abuelos mayas más primeros. Lo que sigue es la tormenta después de la tormenta. Hospital Regional de Tikul. Crónica de una corrupción anunciada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según su geografía. Esta semana en su programa de la No Radio, La Tormenta después de la Tormenta, continuaremos platicando con ustedes sobre el tema de la salud que nos duele como país, como Estado y particularmente como comunidades de Yucatán que estamos resintiendo y sufriendo cuando algún familiar se nos enferma y tenemos que pasar necesidades como falta de doctores en las clínicas públicas, falta de medicamentos o de insumos básicos que todo hospital público debería tener. En otras palabras, hoy estamos disfrutando de los servicios de salud del IMSS Bienestar de Dinamarca, tal como nos engañaron y vendieron la idea de un supuesto sistema de salud de primer mundo, pero vemos con mucha pena cómo gran parte de los recursos destinados a salud se han ido al fondo de la corrupción. Un ejemplo claro de esta corrupción en el sistema de salud es la promesa que nos hicieron a los ticuleños, que consistió en la construcción de un hospital regional que atendería a los enfermos del sur de Yucatán, que este hospital descargaría el exceso de pacientes enviados al Hospital Orán y al Hospital Regional T1 de la ciudad de Mérida. Este nosocomio de Tikul contaría con 70 a 90 camas para internar pacientes, quirófano para cirugías, servicio de urgencias y 15 especialidades. Pero todo quedó en promesa y en un vil engaño más de este y de los gobiernos anteriores, hay que decirlo. A continuación, les describiremos la crónica de una corrupción anunciada en la construcción del hospital de Tikul. A continuación, haremos referencia a una nota del Diario de Yucatán de abril de 2025, en la cual se narra la crónica de la corrupción. Hospital de Tikul, una obra interminable, porque lleva 14 años en construcción. Entre convenios firmados y cancelados, obras suspendidas y fechas pospuestas, lo único constante ha sido la espera de miles de yucatecos que aún carecen de acceso digno a servicios médicos. El Hospital de Tikul es un tema que ya ha involucrado con la actual a 4 administraciones estatales, 2 priistas, una panista y la más reciente morenista. Desde el lejano diciembre de 2011, se anunció la magna obra por la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y hoy de nuevo está suspendida la obra.
A pesar de que se cambió el esquema de financiamiento, de administración y de construcción y de constructores, primero se calculó que se terminaría en año y medio a partir de cuando se inició, pero se canceló. El proyecto se rescató y de nuevo se anunció que terminaría en 2022. Suspensión de obra en Ticul. Recientemente, el gobernador Joaquín Díaz Mena declaró que en mayo próximo, hace 6 meses, por fin empezaría a funcionar, pero en días pasados se volvieron a suspender los trabajos. Sobre esto último, el pasado viernes 4 de abril, informamos por parte del Seguro Social, por ser la institución que ahora se hace cargo de la construcción y lo operará, que no se canceló la obra. Por el contrario, indicó, se suspendió temporalmente como medida para evaluar su estado físico y financiero. De acuerdo con los archivos del diario, el 15 de diciembre de 2011, la periodista Ivonne Ortega firmó el primer convenio para construir el hospital de Ticul. Esto sería mediante un esquema de proyecto de prestación de servicios con una inversión de 5.500 millones de pesos a pagar en 25 años a las empresas del político priista Carlos Hanron, que sería a cargo de los trabajos y de su administración durante este tiempo. Al anunciar esta obra, la entonces gobernadora consideró que se concluiría en 18 meses. Con este nosocomio se atendería a la población de unos 10 o 12 municipios que se encuentran alrededor de Ticul, como Tecash y Peto, y la inversión inicial sería de unos 60 millones de pesos. Primera pausa al hospital de Ticul. Se venció el plazo de los 18 meses y los trabajos no concluyeron. En medio de señalamientos y denuncias de que la empresa constructora no cumplía con lo acordado, sobre todo en lo relacionado con los tiempos de construcción y entrega de la obra, en 2015, el entonces gobernador priista Rolando Zapata Bello ordenó su cancelación. Además del incumplimiento en los tiempos pactados para entregar la obra, Zapata Bello dijo que se decidió cancelar el contrato y la obra como resultado de una reevaluación de las necesidades en infraestructura de salud del Estado, así como la priorización de otros proyectos que se consideraron más urgentes o necesarios en ese momento. Esa decisión del entonces gobernador molestó a Ivonne Ortega al grado de que, como publicamos el 28 de octubre de 2015, por declaraciones de ella misma, el próximo miércoles 3 de noviembre, la diputada federal Ivonne Ortega Pacheco denunciará ante la Fiscalía General de la República a Rolando Zapata Bello y a quien o quienes resultan responsables por la cancelación del hospital de Ticul y las consecuencias para la salud de la población del sur del estado. Como luego se informó, la exgobernadora presentó una denuncia en contra de su sucesor en el cargo y demás exfuncionarios de la administración 2012-2018 y quien o quienes resultan responsables por actos y omisiones que llevaron a la cancelación del hospital de Ticul. Zapata Bello calificó a esa denuncia como intrascendente, frívola y carente de lógica, porque, en su opinión, los supuestos hechos que motivan la queja son imprecisos y faltos de verdad. También en respuesta a esa cancelación, se presentó otra denuncia del grupo Marnos en contra del gobierno del estado por haber cancelado el contrato y por ser el posesionario del terreno y lo que se había construido ahí, ya que era un edificio inconcluso. Al final, esta denuncia, encausada como una disputa jurídica, la ganó la empresa en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, donde se condenó al gobierno de Yucatán a pagar 740 millones de pesos como indemnización por haber rescindido ese contrato. Esta condena fue heredada al gobernador panista Mauricio Vila Dosal. Se extiende el lío por Hospital de Ticul. Como informamos el 21 de octubre de 2021, luego de muchas negociaciones con la empresa e incluso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador panista anunció que retomaría el proyecto de este hospital de Ticul para rescatarlo con el IMSS. Ese día,
2021, el diario informó: a 10 años de que se inició en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco el proyecto para construir un hospital regional de Tikul con la figura de participación social. Luego se canceló en la administración del también priista Rolando Zapata Bello. El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció esta mañana que se retoma el proyecto con el IMSS para reiniciar la construcción en 2022. El entonces gobernador panista explicó en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, donde se firmó otro convenio entre el gobierno del estado y el IMSS para rescatar el hospital de Tikul. Se trataría de un hospital regional con 90 camas y 16 especialidades, entre ellas la de ortopedia, que atendería a 40,000 derechohabientes del sur del estado. Por el IMSS, su director general desde entonces y hasta la fecha, en abril de 2025, Zoe Robledo Aburto, firmó el documento. Vila Dosal explicó en esta ocasión que lo que hemos acordado es que Marnos, empresa que hoy es posesionaria del terreno y del edificio de lo que se ha construido, desiste de la demanda contra el gobierno estatal. ¿Qué quiere decir? Que en Yucatán nos vamos a ahorrar estos 740 millones de pesos. También recordó que al asumir su gobierno recibió este problema en el cual trabajó fuertemente con el entonces consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, y la empresa Marnos, hasta lograr que la empresa desista de la demanda contra el gobierno estatal y así evitar el pago de 740 millones de pesos. Vila Dosal precisó que, como fruto de las negociaciones con la empresa constructora, el gobierno del estado solo tendrá que devolver los 61.9 millones de pesos depositados por la constructora en un fideicomiso, al tiempo que la compañía desistiría de las demandas que interpuso, lo que significa que no se tendrían que pagar los 740 millones de pesos. Como parte de este intento de rescatar la obra, el 21 de noviembre de ese mismo 2021 se informó que, sin discusión alguna, en breve sesión de la Comisión del Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso, emitió por unanimidad el dictamen a favor de la donación de 5 terrenos de Tikul. Esto para que el IMSS construyera el hospital de 16 especialidades el próximo año, en manos de Morena. Con esta nueva administración, el pasado 20 de marzo, el gobernador y Zoe Robledo, en un recorrido para constatar el avance de los trabajos de construcción de ese hospital general, en los que se invierten 1,000 millones de pesos. Se informó que avanza a buen ritmo y al concluirse la obra transformará los servicios de salud en el sur del estado. Ese mismo día, ante los empresarios, el gobernador dijo que se prevé la construcción de este hospital regional y su entrada en funcionamiento entre agosto y septiembre de 2025, con una capacidad de 70 camas de hospitalización y 15 especialidades. Sin embargo, a principios del presente abril de 2025, nuevamente las noticias contra la construcción de este hospital resurgieron. Como informó el diario, en las redes sociales se dio a conocer que desde el fin de semana los trabajadores llegaron a la obra y les notificaron que ésta se suspendió hasta nuevo aviso. Hasta aquí termina la nota del diario. Conclusión. Como podemos ver, el hospital de Tikul ha sido el pretexto para el despilfarro de recursos destinados a la corrupción. No importa el partido que esté en el poder, jugar con la salud del pueblo y de las comunidades ha sido la justificación perfecta para el desvío de recursos. Así que Tikul y el sur del estado seguiremos disfrutando del sistema de salud tipo Dinamarca. Mientras los ciudadanos no levantemos la voz, esta situación se pondrá más crítica. Pronto llegará la tormenta después de la tormenta. La no radio Muche Shimbal
Es un espacio comunitario donde hemos levantado la voz ante la destrucción de nuestra madre naturaleza. Hemos denunciado la destrucción de nuestro territorio en el que convivimos con los árboles de la selva maya. Tener sikbal palalesh, natsabay shawiyesh uchben sikbal, yung ike taku kay, yung chake taku pash, yung kashe taku yokot, nukuchwinike taku imbesa, muchko tener shawiyesh le sikbala. Yabutena le bashku betik make kutuklale u chikulil kimak olal, kutuklale u chikulil yakuna, kutuklale u chikulil usakche, kutuklale yete lebash kubetko kuyesik u kimakiluyol. Vale, ma beyankini u sukanil u tuklal yankine le ken ilaku usakche u boshel uchi juntul kolele wa untumake kutuklale yola kima kuyol yankine mabeyi yankine le sakche kubetik mako ma uchikulalil kimak olalili ma uchikulalil uyakunahi yankine tanu mukya uchikulalil mukya uchikulalil sutal uchikulalil ulobintal timpe shok kenimbet awuyeshe uyalik le shoko yankine le bashk iliktubosh eluchi untul osilshkose ma usak chehil ubosh eluchi uyetz yolal usuktal yolal upastal yolal ubetal kakas olalo ti yankintune le ol beisak chek ilik ku yantal tubo sheluchie ma sakchehi yetz ku yantal tubo sheluchi aboleshe le mash kosintane watun kolele yab ya yankin yabu upalitziltal yabu pastal yabu betal olahoti yabu ulobinta lebetike yankine le bashku sinil tubo sheluchio maumpel usakchehil kimak olali yankine umpelu yetzil uyahiluyol wa uyetzil usuktalil wa uyetzil ukinam bashku kupankil tupuksika Beishan yucho tiuntuk atansia bujatsa tumen uyichan tumen yetel mash kahakba yankine umek untush atansile ma uchikulalil uyakunahi uyetzil ukinam bashku kupankil tupuksikal tumen yabutena le ichan silobo ku keiko ku jejet keiko yatanchen chen mishbal yolal wa takyan yolale ku tsai ku buhatsi ku lahko ku lobintko ku uyatano leolale yankine umek untush atansile ma yolal ukima kiluyoli yolal ukinamil buka astahil wa buka lobintahil wa ya balo ku mukyahtik lebetke lemeko yankine chen humpel uyetzil kinam beishanu uyucho tiuk ay mayapal yankine tank uyikuk ay palalo kuchan hosa lo kaite tunahil shoko wa ku hosa lo kaite kiwiko yankine le kai kubetko ma uchikulali lukima kil uyoli yankine le kai kubetko uyetzil upasta uyetzil ukinamti upasta uyetzil uhatsa ukeye ulaja ubeta olalil yaya olalil tio
Le betik tune le tsikbakin betik behla mayola watank ilikian usakche hiluboshe luchi make kakale kimakuyol mayola kak ila untush atansitu mek ikuyicha mekakale uchikulali lukima kiluyol mayola watank ilikuk ayun tupale kakale uchikulali lukima kiluyol yankine machehi yankine masakchehi yankine makiki meki yankine makiki kayi yankine uyetz ilukinam u puksikal tuyolal u pahalo sutal tuyolal u lobintal tuyolal u pastal tuyolal u betal yaya ola lokti keshiton ka uyesh tsikbalaka tsikbateshan ichila awet kahtalilesh ichila latsilesh tumeyankine hach utsutsikbamak tumenkuhom sikuyolmak kalibe taktulaking kalantabash Yetz yantu boshelu chishkos, mausakchehilut ahilu meyahi, upishame, matoh uyoli, nohochu alile meyah ukuchmaho. Yetz yantu meg shatanzil, mauyakuna hiluk inlilukabi, ukikitane, lobintantu menusumi luhatzal. Yetz yantuk ay mayapal, maukanal ichiluchibali, unikte tanilulumilunole, sut unokiwikilpas. Waminan hae kimel kutal tupach, ha tushkun sihil kushtalile. Tabay ikna leken kahakti una utanal hanal watial ubetik el tusbele chan oliche helbish pataniluk aba olegario minan ichna ukahal awat bil bale ku nakaliolsh tasia ku kahal u shishtik un nalikilop yotoch kawila tush yan le pal ku kastiko le kolela mahach utsupaktal tumen ujel kole lobi tumen utsikil yiche ku hasik uyol tulakal mak tsatsap utanil upol ujon kind mah uyich unich mah ukol bey al ukuche uhich kash mah utsotzel upol yetel kuch utok mah tulakal baltush kuman upakat Tsokole minangeleti. Bulkin tanu meya, tanu shokchui, tanu yutskin diknog, tanu betik hanal, tanu wakkan, tanu po, tan hiknog, tanu huchik kayem, tanu pak, tanu hoy yaptik upakal, tanu yoshom, tanu shishtik buul, utzahkak, tanu tsentik uyalak, tanu pakach, tanu uchaksi, tanu utabikukak, tanu tzak hach minan helelti, lebetik yetel mishmak ku helel tsikbal. Le mashop ushachkunt mah uyokob. Yokol behtzikbalo chen minan balu betobi. Kuboh alik ustasiai lebetik chan helan u pakatal. Kuhumutzik balil tume mashop kahol mile leken bin u uchikunak ilupike selabatu bel tumembei u man moson ik tush kuman ummeyahe. Kujentan tikmake helbin ulu sike. Beyu kansik chan olichtel meyaho. Mahe lelil. Juntul chan shipal hach tsoya ambey chan chilibe. Tumen chan koha ampal. Mehenta kuyichop. Nu'nut humpel uholiluni. Chobak utan yich.
wechen wech ushikin. Hachsukuman yetel uchanshashil esh helibish unok. Lenukuch makobo. Halilultuluchan alo tumenkasichan oliche. Kimpah ichilujo nel. Lebetikma pahta uyantal uhelti. Utzok shane uyichame ma u lakuntmahi. Tumen abilak tupach le mak tumen una kahtzok u na haltal yetel humpel hap umeyhul ukol uhman tata tel yato humpel uchan kahtalil tush ko yalap tal wakash yetel umeyhul kol tush palitzil ta'no tumen sangmay utzulile kahtalilo. culpa de que la plata nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven presos. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja. Nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó. Democracia, democracia. Me confundí o alguien me mintió. Democracia, democracia. ¿Pa' dónde fue quien se la robó? Democracia, democracia. Vamos a tomarnos unos vinitos. Democracia, democracia. Ahí tení, pa' que tengáis. Ha llegado la hora de escuchar las lecturas que nuestras compañeras y compañeros comparten para seguir reflexionando sobre los acontecimientos más relevantes en nuestro país y el mundo. Escuchemos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta sección de la No Radio Muchimbal, en donde presentamos algunas reflexiones de estudiosos, investigadores, pensadores, especialistas, activistas y o luchadores sociales sobre algunos de los problemas que afectan a nuestro país y a nuestras comunidades. En esta ocasión leeremos el artículo titulado Las izquierdas contra las autonomías, del periodista, activista y analista Raúl Sibeki, publicado en el periódico La Jornada el 14 de noviembre de 2025. La expansión de las autonomías latinoamericanas no se detiene y se profundiza en muchos países de la región, particularmente entre pueblos originarios amazónicos en Brasil y en Perú, pero también entre garífunas en Honduras y lentamente entre pueblos negros y campesinos. En una reciente visita a Lima, pude comprobar en diversos intercambios con personas que trabajan con los gobiernos territoriales autónomos en la Amazonía el grado de consolidación de estos procesos que comenzaron hacia 2015, tiempo corto, pero se remontan a varias décadas atrás. En el caso del Perú,
Un parteaguas fue el baguazo de 2009, cuando los pueblos Aguajún y Huampis enfrentaron por las bravas al Estado que pretendía privatizar bienes comunes. Un masivo corte de carreteras se zanjó con decenas de muertos durante la represión desde helicópteros artillados que ametrallaron a los combatientes amazónicos. La masacre de Bagua del 5 de junio de 2009 fue una venganza del Estado ante la primera derrota que le infligieron los pueblos porque no estaba dispuesto a aceptar que no había podido doblegarlos. A partir de ese momento, los pueblos de la región norte de la Amazonía comprendieron que la vieja cultura política de movilizarse para negociar con el gobierno ya no daba resultados y que debían emprender otros rumbos. 6 años después, en 2015, nace el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampis, en lo que varios analistas consideran un viraje histórico, ya que por primera vez un pueblo se apartaba de la lógica sindical de movilizarse para negociar. 10 años después, ya son 9 pueblos de esa región que han declarado su autonomía, mientras otros 6 pueblos de la selva central, entre ellos los Ashaninkas, la nación más numerosa, declararon también su autonomía. En total suman 15 procesos de autonomía que no solo van construyendo sus gobiernos y sus modos de vida propios, sino creando también autodefensas colectivas sostenidas por las comunidades. En 2024, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que agrupa 2.400 comunidades, toma la decisión en un encuentro nacional de que el camino autonómico es el que seguirán los 51 pueblos amazónicos, cada uno con sus propios tiempos. De este modo, en muy pocos años, tenemos un viraje de larga duración que está llamado a tener hondas repercusiones en la región y probablemente en todo el país. Un tema central es que algunos pueblos andinos, particularmente aymaras, están debatiendo también qué caminos tomar ante la imposibilidad de seguir dialogando con el gobierno de Lima, que 3 años atrás respondió a la movilización andina con una brutal represión que causó por lo menos 50 muertos. Cerrado el camino que los andinos vienen recorriendo desde siempre, están debatiendo cómo seguir luchando. En este punto es bueno recordar un proceso en el que participó Hugo Blanco, dirigente campesino quechua de la Confederación Campesina del Perú. Luego de los sucesos de Bagua, la organización andina que resistía la minería, CONACAMI, Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectados por la Minería, comenzó a debatir si permanecer en su definición clasista de campesinos o si transitar también hacia la identidad indígena con la que se identifican casi todas esas comunidades andinas integradas por quechuas, aymaras y chancas. La izquierda peruana reaccionó de forma virulenta para bloquear esos debates y cortar el proceso, amenazando a la organización de cortar sus fuentes de financiamiento, ya que tenía influencia en las principales organizaciones no gubernamentales, ONGs, que la apoyaban. De ese modo tan ruin, un proceso que podría haber desembocado en la unidad de amazónicos y andinos fue interrumpido, aunque a raíz de ello, CONACAMI entró en una crisis de la que ya no se pudo recuperar. El relato que escuché en Lima sugiere algunas reflexiones. La primera es cómo las izquierdas no pueden ni quieren superar su racismo, su mirada eurocéntrica de los conflictos sociales y además siguen considerando a los pueblos originarios como menores de edad, a los que deben apadrinar y conducir. No es algo extraño, por cierto,
pero a estas alturas provoca indignación y rabia. La segunda es que su opción por la definición clasista la realizan sin escuchar, sin atender las razones de los pueblos, pero por algo más. Saben cómo manejarse en el terreno clasista, pero se pierden en cuanto se ingresa a la cuestión indígena porque no dominan sus modos, ni entienden sus lenguas, ni saben de sus historias. Podría agregarse que su eurocentrismo les hace estar más familiarizados con la dinámica de clases y de tomar del poder estatal que con los pueblos y la construcción de poderes otros. Por último, la izquierda hegemónica es profundamente capitalista en algo que ni siquiera es capaz de ver. Le apuestan a la unidad, a la hegemonía y a la homogeneización de los sujetos colectivos. Sin embargo, recelan hondamente de la diversidad porque no pueden controlarla. Grave, pero enteramente cierto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos escuchan en la No Radio Muchimbal. Hoy leeremos la segunda parte del escrito de Algunos secretos de la lengua maya, escrito por el poeta y compañero Pedro Hugo. Usar este término en lugar de los hechos franquea las dificultades inertes del castellano hacia la lengua maya, derriba los muros no solo lingüísticos, sino culturales, y se genera un placer cómplice entre el emisario y el receptor, es decir, surge la comunicación. Son las bases de la comunidad o de la comunitariedad entre diferentes que comparten el alimento, lenguaje, espacio, sobre todo sensibilidad cultural. Volviendo al tema que nos ocupa en la lengua maya, sepultada por los escombros, ocasionadas por la colonización que dejó aplastado el pensamiento de un solo valor para el término vida. Hemos presentado apenas 2 ejemplos al respecto, pero hay mucho más que vamos a compartir a continuación. Cuando usamos los pronombres mixtos o adjetivos posesivos según las reglas del castellano, al parecer, no tenemos ningún problema cuando decimos lo siguiente. Intia le lucha es mía esta jícara. Atia le lucha es tuya esta jícara. Utia le lucha es de él o ella esta jícara. Katia le lucha es nuestra esta jícara. Atia la lesh le lucha es de ustedes esta jícara. Utia lo ob le lucha es de ellos, ellas esta jícara. Esta manera es como la mayoría de los mayablantes se expresan en la península de Yucatán. Sin embargo, hay una parte no pequeña que aún conserva una expresión en su vida cotidiana que no va en este sentido, sino en una expresión como contradictoria desde la lógica de la gramática española. Y es así porque esta voz maya tiene una raíz cultural que al parecer es precolombiano y que sin embargo sigue retumbando en ciudades como Valladolid o la antigua Sac-i, como se llama hasta el día de hoy por muchos mayas que habitan las comunidades alrededor de esta conocida ciudad maya. El problema viene cuando el maya precolonial lo dice de esta manera que trastoca la cierta lógica que personaliza o individualiza la posesión de la jícara. Inti alom le lucha es mío nosotros esta jícara. También se puede entender de esta manera, yo para nosotros esta jícara. Ati alom le lucha es tuya nosotros esta jícara. Uti alom le lucha es de él, ella esta jícara. Igual se puede entender como somos de esta jícara. Tia alom le lucha es nuestra nosotros esta jícara. Atia lo onesh le lucha es de nosotros ustedes esta jícara. Utia alom le lucha es de nosotros ellos ellas esta jícara. Como se puede notar desde la estructura del castellano, esto es ilógico y es así. Es otra lógica, es otra cultura, es otra manera de ver y entender el mundo de las relaciones humanas y no humanas.
El sufijo om es para referirse a uno mismo, pero en plural, es en nosotros. Entonces, se puede entender que ese ser que está allí es y somos también ese ser a la vez, ya sea humano o no, inanimado o no. En este caso, hay una perspectiva comunitaria de lo que existe, porque eso que existe, que aparentemente es inanimado, para el pensamiento maya forma parte de la comunidad y la comunidad es la única que puede poseer y ser poseída o intersubjetivamente poseerse, como un solo círculo o una sola pieza donde el ser es uno y no hay valores mayores o menores, toda vez que hay una sola vida que vale igual. Según registra la lengua maya en su ol, hasta los utensilios de cocina o de la milpa tienen vida. Eso les permite formar parte de la comunidad. Eso les da derecho a ser respetados como parte de ese gran llamado vida comunitaria. Entonces, la vida no solo está en los árboles, en los animales o en los aves, sino también en una silla, en una mesa, en un morral, etc. Por eso no se les puede poseer como propiedad, sino se establece una relación de negociación, de intercambio, de ayuda mutua o de hermandad, con cada uno o uno de aquellos con el que se convive o quien se alimenta la vida, para alcanzar eso que se conoce en el sur del continente como el buen vivir. Para nosotros los mayas peninsulares le llamamos Toj-ol, literalmente es recto ánimo, pero el sentido tiene que ver más con vida saludable, es decir, quien está recto su ol tiene vida saludable, que es lo ideal no solo para las personas, sino para una comunidad entera. Pero nadie puede tener el Toj-ol si la comunidad no lo tiene, porque todos forman parte de un solo cuerpo. Uno de los problemas que hemos padecido en relación a esta forma de creer, de organizar y de mantenernos como pueblos mayas son las polarizaciones sembradas entre nosotros por el colonialismo para controlarnos con mayor facilidad. A los indios que ofrecieron su servidumbre al colonizador, los premiaron como capataces o mayordomos sobre sus propios hermanos para hacer el trabajo sucio. Su garrote resultó más duro que el propio tzul explotador. Su eficacia como el buen os, siervo, se mide por la dureza con la que explota o sojuzga a su propia comunidad para rendir buenos resultados al patrón. Esa vieja estrategia ha funcionado muy bien para el tzul hasta el día de hoy. Muchos mayas peninsulares sabemos la historia de lamentables confrontaciones entre las familias Cocom y Xiu durante la conquista de la península maya, porque los primeros se negaron a la oferta colonialista, en tanto a los segundos le aceptaron de las manos de un tzul que astutamente tomaba los hilos de la comunidad en sus manos a través de los propios indígenas que se enamoraron del individualismo, llenando su corazón de los modos de colonizadores en contra de sus propios hermanos. No fue la única vez que sucedió en nuestra historia. Fueron y siguen siendo prácticas cotidianas, lamentablemente. Nuestra propuesta de autonomía, autodeterminación, no logra superar la barrera de la cooptación y la instrumentalización del indio en el sistema colonialista. El sistema colonial, opresor, no repara colores, orígenes o lenguas. Es un monstruo multicolor, multilingüe, multifolclor, que usa muy bien como parte no solo de su sobrevivencia, sino para adquirir mayor poder, porque su corazón es lo que justamente no cambia, a pesar de devorar diferentes razas y culturas. Todas las convierte en excelentes embutidos para alimentar su eternidad. No solo no afecta que un indio sea presidente municipal, gobernador o presidente de la Suprema Corte, sino lo fortalece. Es así como corta en pedazos la posibilidad de la comunitariedad. Es así como acaba con los sueños de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos originarios. Es así como se levanta como el dador de justicia para incorporar al indio a sus espacios de poder para el eficaz control de las comunidades originarias y hacerles creer que ya son sujetos de derecho, como lo han escrito en su tramposa constitución aprobada deliberadamente por su unilateral voluntad. A día de hoy, algunos indígenas incrustados como diamantes en una brillante corona colonial son directores de oficinas indígenas,
son diputados en el Poder Legislativo, son ministros de la Suprema Corte, son directores de museos y hasta les hacen creer que son el eje principal del programa del gobierno, aunque sea solo para cuidar a los muertos del museo y se llame Renacimiento Maya. Y desde la tribuna de ese monstruo les otorgan reconocimientos como los hidalgos que les entregaban a los indios traidores durante la guerra peninsular conocida como la de castas y les cobran con un discurso que les bordan como hipiles floridos de puntos de cruz en la boca, que a la letra dice: no es vergüenza hablar maya, vergüenza es no hablarla. Y estoy de acuerdo con la primera parte, pero en la segunda parte yo no diría de esta manera. No es vergüenza hablar maya, vergüenza es hablarla como cos del tzul para complacer su perversa antropofagia y comunifagia del pueblo maya. Estas prácticas individualistas, oportunistas, egoístas, colonialistas y perversas sembradas en el corazón de algunos hombres y mujeres mayas en la comunidad originaria ha sido de las mejores estrategias colonialistas que han funcionado políticamente muy bien para el tzul, que controla desde su hacienda al pueblo originario en nombre de la democracia. El poder colonialista habla maya, la habla en los cajeros del supermercado para que el indio civilizado que compra en el Walmart entienda cómo debe de pagar. La habla en la radio para explicar cómo deben de votar en las urnas la elección del siguiente verdugo. La habla en los mítines de los partidos políticos para ensalzar al siguiente verdugo. Pero puede ser con A, puede ser verduga. La habla en cada propaganda política en las redes sociales. Es más, enseñan a leer y escribir lengua maya en sus academias para que puedan decir cos en beneficio de la hacienda patronal. No es vergüenza hablar maya, vergüenza es no hablarla. Como se ha escuchado y difundido desde el púlpito del Congreso del Estado. Pero eso sí, nunca mencionan y menos promueven el conocimiento, el aprendizaje y la implementación de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos originarios en sus programas de radio, en sus mítines políticos, en sus academias de la lengua maya y menos en sus escuelas. En esta ocasión leeremos el artículo titulado Milpalta, amenaza de represión, del periodista Luis Hernández Navarro, publicado en el periódico La Jornada el 4 de noviembre de 2025. La mancha urbana avanza voraz y desenfrenadamente sobre los pueblos ancestrales que hoy forman la alcaldía de Milpalta. Intereses inmobiliarios ansían despojar de sus tierras a las comunidades. Quieren hacer grandes negocios devorando importante reserva ambiental en el mero centro del país. El progreso, a toda costa, es su cabeza de playa para avanzar en el expolio territorial. Dentro de la alcaldía conviven 12 pueblos originarios y avecindados. Se reconocen como descendientes de los fundadores ancestrales. A pesar de estar en las mismas entrañas del monstruo, preservan vivos sistemas normativos, cultura local y vida asamblearia para tomar decisiones. En la década de los 70 lucharon exitosamente para conservar sus bosques y su agua en contra de la papelera Loreto y Peñapobre. Recuperaron sus organizaciones agrarias y se deshicieron de representantes espurios. Rehicieron su identidad y se han ido reconstituyendo como pueblo. Continúan enfrentando a talamontes y comercializadores clandestinos de madera. Pero no solo a ellos. Sus bosques, terrenos de labranza y agua son el oscuro objeto del deseo del capital inmobiliario. Grandes desarrolladores ambicionan que esa propiedad social se desamortice y entre al mercado de tierras. Su herramienta para
propiciar el desdoblamiento masivo de la Ciudad de México sobre el territorio semirural de la alcaldía y suelo de conservación es generar infraestructura. La ruta para engrosar allí la población urbana es el crecimiento de vías primarias de transporte masivo y la densificación de los usos de suelo. Los pueblos los han enfrentado incansablemente durante décadas. También han resistido a alcaldes y políticos que funcionan como sus personeros. Tanto en el primer periodo 2018-2021 como en el actual 2024-2027 han chocado con el alcalde José Octavio Rivera Villaseñor, originalmente de Movimiento Ciudadano y ahora de Morena. En la pasada administración, 2021-2014, se enfrentaron con la alcaldesa Judith Vanegas Tapia, en este momento diputada de Morena por Tláhuac y Milpalta. Un recorrido a vuelo de pájaro de estos combates nos muestra lo incesante de la confrontación. En ellos, el abogado Carlos González ha acompañado a los pueblos y les ha otorgado asesoría legal eficaz. En 2020, la alcaldía y el sistema de agua local buscaron perforar un pozo en San Jerónimo, Miacatlán, para llevar agua a otras partes de la ciudad. El pueblo se opuso y tomó el predio donde se iba a horadar la tierra. Para reforzar su acción, presentaron un amparo. En 2021, gobierno local y federal quisieron poner instalaciones de universidades en un terreno que la comunidad había designado para un centro de salud en el barrio Santa Cruz. Ya habían construido buena parte de la infraestructura, pero los pobladores se ampararon y todavía hoy en día siguen impidiendo el funcionamiento de las universidades. En San Pedro Atocpan, en 2022, la comunidad logró recuperar un deportivo que el alcalde Octavio Rivera les había quitado con el uso fraudulento de una escritura que corresponde a otro inmueble. Rivera pretendía construir un complejo educativo detrás del cual estaba la familia Bayeres. También en 2022 les quisieron imponer el Programa General de Ordenamiento Territorial. Buscaban hacer crecer la Ciudad de México sobre suelo de conservación, con la construcción de centralidades o polos de desarrollo. Uno de ellos en el pueblo de San Antonio Tecómitl, fundado en 1140. Era ilegal, pues no consideraba ni el derecho a la consulta ni los derechos agrarios de la comunidad. Finalmente, el 9 de diciembre de 2022, se alcanzó una negociación favorable con el gobierno en la que se retiró la propuesta oficial. Ya como alcaldesa, doña Judith quiso construir un mercado sobre tierras ejidales sin anuencia del ejido de Tecómitl. Presentaron un amparo y lograron que se decretara una suspensión. Pero a la gobernante le valió madres y siguió adelante con la infraestructura. Levantó 2 plantas. Los ejidatarios interpusieron denuncias ante el juzgado de distrito que llevaba el asunto. Los recursos se declararon infundados. Sin embargo, metieron el recurso de queja ante el 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa, el cual resolvió que la alcaldesa y varios funcionarios más habían violado la suspensión. Les impusieron multas y quedó abierta la vía penal y administrativa para ser removidos del cargo. Ahora, en lo que es una aplicación del reordenamiento territorial a cachitos, al margen de lo que desea la población, se quiere instalar el cablebús de Tláhuac a Milpalta. La obra acelerará la urbanización y el despojo de las tierras. Las protestas no se han hecho esperar. Sin embargo, se anunció que el 21 de noviembre comenzará su construcción. En este contexto, el 30 de octubre, en una reunión de trabajo entre diputados locales y funcionarios del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva,
en el marco del inicio de la consulta para la elaboración y aprobación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, la diputada Judith Vanegas Tapia le puso el dedo inquisitorial al abogado de los pueblos, Carlos González. En el peor estilo policíaco dijo: atrás de todo esto está Carlos González García. Ha sido enemigo histórico de todo esto que se intenta hacer. Fue a levantar a los pueblos y barrios originarios. Él estaba detrás del movimiento en contra de la doctora Claudia. La doctora Sheinbaum sabe quién es él. La amenaza de la legisladora pone en peligro al abogado. Irónicamente, ese mismo día, el 30 de octubre, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos acordó por unanimidad requerir, como lo había hecho hace casi un año, a los gobiernos de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Morelos y Ciudad de México para que cuiden de su persona y derechos, y no se afecten su vida ni su seguridad e integridad. Es decir, el Estado mexicano considera que él está en riesgo. La acusación de Judith Vanegas lo pone aún más en peligro. ¿Qué onda, banda? Hola, el Titesh. Por este lado les saluda el Macal Clandestino, transmitiendo a través de la voz de la NOR Radio Muchimbal. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un programa más de la NOR Radio. Y bueno, en este tiempo otra vez se iluminaron los caminos, se encendieron las velas negras y de colores en las bardas y se chejió el chuco, donde se quemó la leña de jabín en el PIB. Las hojas de jabín y de guano aromatizaron los sabores y nos reunimos con nuestras familias, con nuestras comunidades para celebrar, para compartir con nuestros ancestros. Y eso es lo que es el Cuchpib. Y ese sentimiento es porque todavía existen los espacios donde viven nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestros días, lo que somos. Y eso es la tierra, eso es la selva. Y a pesar de que en estos tiempos nuestras comunidades se están modificando a un ritmo muy acelerado por la llegada de los megaproyectos, estos megaproyectos también disparan una serie de obvios para justificar la destrucción. Y uno de ellos es el sector pecuario, el sector agrícola, que hoy me gustaría hacer una comparación con lo que está sucediendo en el norte del país, con esas manifestaciones de los agricultores para exigir que se les pague a un precio justo su maíz. Y lo que está sucediendo ahorita en el sur, que también tenemos en el sector pecuario diversos cultivos que podemos comparar con la misma forma de explotación, con la misma forma de colonización, con la misma forma de abaratamiento del producto que aplica el Estado. Vemos entonces que el discurso del apoyo al campo de parte del gobierno no es una verdad, sino es una mentira, que no les interesa que los campesinos tengan una mejor vida, sino que más bien sean mano de obra barata, que sean esclavos de su propia tierra, que su trabajo no sea reconocido, y que los que se enriquecen con su trabajo son los coyotes y son las empresas, y son donde se comercializa el producto final. Y esto es lo que ha pasado en el norte del país, donde se ha abaratado los precios por toda la cantidad de producción que se va dando, y que eso le permite al Estado jugar con los precios, y eso es injusto.
En el caso del sur ha sucedido lo mismo con diversos cultivos, como es el caso de la pitahaya en la zona de los Chunes, en Quintana Roo, donde la gran cantidad de apoyos para el cultivo de pitahaya o de los programas o de los proyectos se han aplicado supuestamente para ayudar a los productores. Lo único que ha hecho es que se abarate el precio de la pitahaya, llegando a que el kilo de pitahaya se compre en $1. Y en los lugares donde se vende finalmente o donde se exporta, como son los mercados de Estados Unidos y Canadá, hay que preguntarnos en cuánto se compra, se vende, ¿sí? Y a quién entonces le deja mayores ganancias. No es a los productores, no es a los campesinos, es a los intermediarios, es a los que lo comercializan. Y lo mismo ha pasado con el limón. Hace algunos años el limón tenía un precio que era bastante bueno y que al día de hoy ha caído bastante. ¿Por qué? Porque se ha incentivado la producción de limón, ¿sí? Disfrazado de apoyo de parte del Estado para los campesinos. Pero repito, entre más se explote un producto, lo único que hacen es que se abarate y que la fuerza de trabajo de los campesinos sea abaratado, y que los que mayormente se van a beneficiar con ellos son los que comercializan, los que coyotean, las empresas y no las comunidades. Y eso es lo que sucede en el campo. Y en ese tiempo justamente se van reuniendo las diferentes dependencias del gobierno, del Estado, de los sectores que trabajan en el campo, para discutir pues cuáles son los problemas del campo, pero no ven realmente la raíz, porque pues no quieren que la vean, pero tampoco ellos son capaces de verlas. Entonces, espacios que se van modificando drásticamente, como es el caso de Yucatán, donde la modificación de la selva ha traído, a causa de la ganadería, a causa de la agricultura, a causa de la producción de muchos cultivos, pues también la inserción de múltiples enfermedades y plagas que han llegado a las parcelas, y que esto es la muestra que hay un gran desequilibrio en la naturaleza, que no está siendo regulado por la selva, porque no se lo permitimos, ¿sí? Y que esto nos va a seguir trayendo problemas, porque no hay una armonía de vivir. No podemos convivir con la naturaleza como debería ser, donde todos tenemos derecho de vivir, pero de vivir con respeto, y no en una falsedad que nos traen para decirnos: vivan así, coman así, piensen así, celebren así, sientan así. Y bueno, eso es lo que sucede con el campo, a lo que mandamos ahí a toda la banda, a todos los que se organizan, a todos los que luchan, pues un saludo fraterno, y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Síganos por Facebook, Instagram y Twitter como Asamblea Maya Much Shimbal. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones para que te avisen cuando subamos un video a nuestro canal. Si gustas enviar algún saludo o reflexión, nuestro contacto es 99 11 06 86 32 o al correo electrónico asambleamaya@gmail.com.
Hakseten kimak ol taweteleesh, tumentalak intonesh, ti alkuyik. No Radio Muchimbal. Sikik yetel nohpenil tulakal mash uttushikin uyubik tsikbal. Vale, chanzaeshut anil ti etileesh, ti aladsileesh, yetel awet kahtaleesh, ti alkashan uyubob tsikbal. Kahaktone lelumo ma kon beeni, mishpay beeni, tumenesh kich panna, ma tushantalk hansut tukaten. La No Radio Muchimbal. Desde el arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con palo y con piedra contra los tanques. De aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente, contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferentes, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento. Generamos corriente, y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le suba el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y en nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado. Están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon.